aparentemente día de trabajo, lunes. Así que gracias al Señor que nos permite estar aquí, pensar siempre en su palabra, en cómo queremos conocerle más. Este ministerio es su enfoque, de verdad, que conozcamos más al Señor, conociéndolo por medio de su palabra, porque esa es su revelación. Y quisiera, sin más, compartir con ustedes un versículo que en lo personal, desde que conocí al Señor, ya hace ratos, no les voy a decir cuántos años, pero ya hace ratos, este versículo significó mucho para mí, porque eh, le hace pensar a uno en lo contrario a lo que dice. O sea, ¿a quién le gustará la oscuridad? Difícilmente, ¿verdad? Tal vez cuando tengo migrañas sí la disfruto porque me ayuda, ¿verdad? Para no, por la luz me molesta. Pero normalmente nadie quiere estar en la oscuridad, ¿verdad? Sino que queremos estar en la luz. Y me hace pensar el hecho de que en este versículo del Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me encanta cómo el Señor rompe la oscuridad con su luz. Y cuando, especialmente los pies, ¿verdad? Porque son los que nos sirven para caminar. Cuando estamos en oscuro tropezamos y no sabemos para dónde ir, para dónde tenemos que dirigirnos, pero con una lámpara, ¿cómo nos ayuda? De verdad que es lindo pensar en cómo la palabra del Señor puede ser eso para nosotros. Y no solamente en la oscuridad literal que nos conforta saber que Él siempre está con nosotros, porque eso nos dice la palabra, sino también pensar en la oscuridad de nuestra vida, cuando nos sentimos tristes, cuando no sabemos hacia dónde ir, cuando no sabemos el enfoque que debemos dar. Ahí está la palabra para ser lámpara para nosotros. Ahora una lámpara funciona cuando yo la enciendo. Lo mismo sucede con la escritura. Funciona para mí cuando yo me apropio de ella, cuando yo la conozco, cuando no estoy solo como polluelo ahí esperando a que me la dejen en la boca cada domingo, ¿ve? Sino que cuando soy una persona que busca y que se rebusca. Y pues estamos aquí tratando de motivarnos las unas a las otras en la búsqueda de la palabra y de querer verla, entrar en ella, profundizar un poquito en ella por medio del estudio. Y por eso hemos estado hablando acerca del método que creo que somos la mayoría los que lo usamos, aunque estaba leyendo y creo que tienen razón, que nosotros hablamos del método inductivo, que es el que utilizamos la mayoría, enseñamos o que queremos meditar en la palabra, utilizamos el método inductivo. Pero en realidad hacemos como una combinación de ellos, porque a veces iniciamos con el método inductivo que va de un texto o de un párrafo, de una porción de la escritura, hablando directamente de la escritura. Ya les mencioné que el método inductivo no se usa solo en la escritura, sino que en otras ciencias también. Pero comenzamos de un texto, a partir de ese texto nos vamos a sacar principios, pero también a veces cuando tenemos los principios comenzamos a querer sacar algo ya para aplicar en nuestra vida. Y es entonces que ya utilizamos el método deductivo también. Entonces hacemos como una combinación, ¿verdad? Pero aquí siempre le vamos a seguir llamando el método inductivo. Y en esta oportunidad queremos hacer un ejercicio en otro pasaje de la Escritura. Así que si usted no tiene Biblia lista, vaya, búsquela, tiene 3 segundos para buscarla, no es broma, ¿verdad? Pero yo espero que sí la tenga ahí, que tenga donde anotar, que tenga con qué subrayar, colores, lo que sea, para poder ir marcando en la escritura lo que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios para apropiarnos en esta mañana. Porque, ¿saben qué es lo más lindo? Y ya se los he mencionado, pero quiero volver a hacerlo que cuando estudiamos la palabra, el autor de la palabra está con nosotros. Ya les decía que con otros libros no sucede así, ¿verdad? Yo puedo leer los libros de Agatha Christie, puedo emocionarme con ellos, o tratar de descubrir quién decía Agatha Christie que había sido el asesino en esa oportunidad, en ese libro, pero ella no está ahí, está su escrito. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, ahí está el Espíritu de Dios conmigo. Y Él es el que me da la luz, Él es el que me enseña, Él es el que me anima, Él es el que me guía cuando yo se lo permito. Y por eso es que queremos descubrir lo que la Biblia dice y no lo que alguien más dijo de ella, sino lo que el Espíritu Santo nos guíe a conocer, a reconocer y a aplicar. Quiero
que me acompañen en oración para que el Espíritu de Dios pueda tomar control y nos guíe en este momento. Padre, gracias Señor, porque tú nunca nos dejas solos. Gracias por la revelación de la Escritura, porque podemos tenerla con libertad, porque nadie nos evita, Señor, el poder tener una o varias versiones de tu palabra. Señor, te alabamos por ello, te alabamos por esa revelación que tú nos has dado. Gracias porque en ella podemos conocerte, Jesús, porque en ella podemos saber que tú pagaste nuestras deudas, que tú eres el que nos sostienes, el que nos amas, tú eres la vid, Señor, y nosotros queremos permanecer pegados a ti, Señor, para conocerte más, para vivir en ese amor que tú quieres que demos como fruto, para vivir, Señor, conforme tú lo has planeado y con el. Y gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, por ser nuestro guía, por ser el que nos traduce, aun cuando no sabemos o no podemos entender. Nos das las herramientas, nos das las personas a que podemos acudir para poder tener una mejor comprensión de tu palabra. Así que guíanos, por favor, en este estudio, en esta meditación, en esta reflexión, Señor, que vamos a hacer sobre lo importante que es meditar en tu palabra y lo que realmente dice para que podamos sacar principios para nuestra vida y obedecerlo, Señor, para la gloria de tu nombre y para testimonio de otros que todavía no te conocen. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, entonces decíamos que vamos a estar pensando siempre en el método inductivo y que tenemos varios fundamentos en este método que nos sirven para el estudio de la escritura. La observación cuidadosa, el método inductivo, ese es el inicio, siempre, ¿verdad? Yo creo que ya lo sabemos bien, que para hacer el estudio de la palabra, lo primero que tenemos que observar es lo que la misma palabra dice, no lo que alguien más dijo, no los comentarios, sí lo vamos a ver después, ¿verdad? Podemos hacerlo, pero en este momento el primer paso es una observación cuidadosa. También queremos analizar y sintetizar lo que dice, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, lo que estamos meditando. ¿Para qué? Para poder tener una comprensión real de la escritura y no la imposición de alguien más, ni de la interpretación, ni de, qué sé yo, ¿verdad? El pensamiento de otra persona. Quiero recordarles que con respecto a la escritura siempre tenemos varias traducciones que nos pueden servir para comprender mejor lo que la está diciendo. Las traducciones son cuando alguien, un grupo de gente, se reúnen para, y con los manuscritos en los idiomas originales para hacer lo que dice, ¿verdad? Una traducción a los diferentes idiomas. En este caso, pues el español, que es el que nosotros utilizamos aquí. Y en cambio, las versiones ya tienen que ver más con lo que las personas interpretan, que dice la escritura. Entonces ya ahí hay como un pensamiento humano. Por eso lo que les sugerimos es que cuando usted va a estudiar la palabra, utilice una versión. Por ejemplo, la versión de Reina Valera de 1960 es la más utilizada en las diferentes iglesias. Pero ahora tenemos otras que son muy buenas también, como la TLA, la traducción en lenguaje actual. Se considera que es una de las más apegadas al texto también. Y tenemos otra, ¿verdad? Otras versiones que nosotros podemos utilizar. Ahora tenemos las herramientas en línea, en la web, en internet, para poder utilizarlas. Y ahí podemos averiguar igual con el buscador que usted prefiera. Usted solo le pregunta, la Reina Valera 1960, ¿es traducción o es versión? Y ahí le va a decir, hay mucho ahora, ¿verdad? Y eso nos facilita el estudio. Entonces yo les motivo para que podamos hacernos realmente estudiosas de la palabra. Miren, en este ministerio, como les digo, eso es lo que queremos enfocar. Y si logramos motivarle a usted para que inicie su tiempo con Dios, deteniéndose un poco más, no a leerla, a que a tantos capítulos al día y todo eso, o sea, hágalo si usted tiene el tiempo, excelente, mire, no hay mejor inversión del tiempo que leer la escritura, pero lo que queremos motivarles es que se detenga también un poco a leer lo que la escritura dice y lo que lo dijo en el contexto que lo dijo, ¿verdad? A quienes se le dijo, cuál era el propósito original con el que fue dicho y todo eso para no
no hacer interpretaciones pues, que son fuera de contexto. Por eso los métodos, los pasos principales del método inductivo son la observación, la interpretación y hasta después vamos a la aplicación. Entonces, por favor, cuando usted vaya al texto sagrado, Biblia, que recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, en este caso la mujer de Dios, seamos preparadas, enteramente preparadas para toda buena obra, o sea, que nuestro testimonio pueda reflejar la relación que tenemos con nuestro Señor. Por eso no queremos interpretaciones erróneas, por eso no queremos enseñanzas que ya alguien más digirió. O sea, sí se puede, ¿verdad? Pero queremos directamente de Dios. Imagínense que cuando ya les he ilustrado con el hecho de que cuando usted tenía su novio, ¿verdad? Y le mandaba alguna cartita, imagínense que no se la hubiera dado a usted directamente. Sí, bueno, los niños hacen eso quizás, bueno, ustedes hacían, ¿no? Pero antes lo hacían, ¿verdad? Que le mandaban a alguien por medio de otra persona, pero qué más importante y significativo es cuando la persona directamente involucrada le dice lo que le quiere decir. Y este es el caso con la palabra. Si nosotros vamos directamente a la palabra, podemos saber lo que Dios nos quiere decir directamente. Por favor, no vamos a buscar esos de un solo. Vamos a observar el texto, vamos a ver las palabras, vamos a ver el significado, vamos a ver cuáles son los verbos, vamos a ver cuáles son los sustantivos, quiénes son los personajes, qué dice de Dios. Todo eso es en la observación. Ahí nosotros nos detenemos a ver todos los detalles, incluso de la puntuación. En las redes sociales ahora a mí me gusta cuando veo por ahí que hay personas corrigiendo eso, porque tenemos tantas personas por ahí que no, como que ya no saben la existencia de ni de las tildes, ni de las comas, ni de los puntos, ni de nada. Entonces se van así como y escriben volver con B de, de, de buey. O sea, sí, o sea, de burro. Sí, ay, eso es triste. Bueno, a mí ay no, me frustra eso, de verdad. Y a veces puede quizás ser interesante lo que escribieron, pero si lo escribieron así, ay no, porque a mí me afecta. Recuerden que trabajé 22 años como maestra y me tocaba corregir esas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, yo veo algo así, me trago. Pero lo que les quiero decir es que es importante en el lenguaje. Lo mismo es importante cuando nosotros lo observamos en la escritura. Tiene una puntuación por un sentido, tiene la repetición de las palabras porque nos quieren enfatizar. El Señor nos quiso dar un mensaje primero a los receptores originales y luego a nosotros, con un propósito, con un plan, en un contexto. Por eso no aplicamos directamente y por eso no utilizamos la Biblia como qué sé yo, vea, de suerte, no sé cómo se llaman esas cosas, pero de suerte, a ver qué me dice Dios ahora, vea, y a buscar qué aparece y aplicármelo directamente. No, queremos saber lo que el texto realmente dijo, a quién se lo dijo, en qué momento lo dijo y cuál era el propósito. Luego, sí, ya vamos a la interpretación de esas cosas que hemos observado. Queremos saber qué les fue dicho, para qué les fue dicho, por qué. Y así tenemos, por ejemplo, en Filipenses, cuando Pablo, estando en la cárcel, le escribe a los filipenses que se regocijen, porque había ciertas situaciones y ellos estaban enfocándose en algunas falsas enseñanzas. Y entonces Pablo quiere corregirles, porque también eso es lindo con Dios, que él utilizó a las personas que escribieron la escritura con su carácter, con su vivencia. No, no fueron autómatas, ¿verdad? No fueron máquinas ahí donde, como ahora que usted quiere buscar algo y no quiere escribirlo, eso le dicta, busque la palabra sinónimo y ya sea la Siri o sea la ¿cómo es? Alexa o el mismo buscador, ¿verdad? En Internet. No, aquí la idea fue usar a las personas con su contexto, con sus vivencias, y eso enriquece la palabra, porque la palabra es tan especial, como ya lo hemos mencionado también, pero por si alguien nos acompaña
primera vez. La Escritura es el libro más comprado, es el libro más vendido, por lo tanto, ¿verdad? Y también es el libro que ha tenido mayores críticos que han querido acabar con él, pero no han podido porque es un libro vivo. Imagínense qué privilegio tan enorme lo que tenemos. Entonces aprovechemos, interpretemos con contexto. Y ya después, cuando ya tenemos las interpretaciones de a quienes les fue dicho, por qué les fue dicho, ya entonces nosotros podemos sacar principios para aplicar a nuestra vida. Ya aplicamos las enseñanzas extraídas del texto a situaciones reales de nuestro diario vivir y entonces aprovechamos su sabiduría. Por ejemplo, allá en el caso de los filipenses. Aquí estoy haciendo algo bien general, ¿verdad? Pero allá los filipenses, cuando Pablo les dijo que se regocijaran en medio de lo que fuera que estaban viviendo, y hay muchos detalles ahí, pero así también como ellos fueron llamados a regocijarse en el Señor, no en las cosas, sino que ni en lo que estaban viviendo, ni en lo que estaban sintiendo, ni en los problemas que podían haber entre ellos, sino en el Señor. Entonces nosotros podemos sacar un principio de ahí. También nosotros debemos aprender a regocijarnos, alegrarnos en medio de las situaciones que podamos estar viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso que nos motiva a hacerlo. Bien, entonces estos son los pasos principales. Por favor, eso sí, yo creo que ya lo tenemos ya grabado, pero si no es su caso, por favor, anótelos. Observación, interpretación y hasta después vamos a la aplicación práctica, ya lo que queremos poner como parte de nuestra vida. Hay varias cosas también que podemos tomar en cuenta y debemos tomar en cuenta que este método tiene muchas ventajas para la interpretación, en este caso de la escritura. Se usa, como les digo, en otras ciencias también, en otras investigaciones, pero en el caso de la escritura, ¿por qué tiene ventajas? Porque es un estudio objetivo y lea la palabra si tiene la oportunidad de verlo ahí en su pantalla. Riguroso. ¿Qué quiere decir? Que requiere un esfuerzo de mi parte. No es algo que yo voy a poder hacer, así que me senté, leí, ya apliqué. No, tengo que detenerme, tengo que enfocarme, tengo que pedir la guía del Espíritu Santo, por favor, siempre hagámoslo. Y luego, entonces, después de un estudio objetivo y riguroso, ya entonces podemos comenzar con la comprensión personal y esta palabra, contextual. Por eso no vemos los textos aislados, los vemos en medio de un contexto. ¿Qué es contexto? Lo que está antes y lo que está después, y lo que estaban viviendo y las personas a quienes fue dicho, lo que ellos estaban viviendo, todo eso es el contexto. Es importante que lo veamos para evitar, vea lo que dice la siguiente, distorsiones doctrinales. Tenemos gente enseñando por ahí doctrinas que lo sacaron de un texto fuera de contexto. Y eso solo es un pretexto. Es un abuso, de verdad, es un abuso cuando hacen eso de la palabra. Nosotros no queremos jamás abusar de la escritura ni de lo que ella realmente dice. Queremos conocer el mensaje real de Dios para nosotros, para nuestras vidas, pero no de primas a primeras, sino que queremos conocer lo que realmente fue dicho, a quién fue dicho y por qué fue dicho. Entonces, el contexto histórico y literario. Miren, en este caso es una parábola la que quiero que veamos y es una de las más conocidas. Y disculpen que lo hago con textos así como la vez pasada fue con el texto de Hechos 1:8, porque sé que son conocidos, sé que no son familiares, pero también sé que a veces hemos sacado aplicaciones que no dice realmente el texto. Entonces, por eso queremos conocer el contexto histórico y literario. Hay una situación histórica cuando fue escrito en la parábola del sembrador, que es la que vamos a estar viendo un poquito ahora, fue escrita en, en una situación histórica donde los judíos de Palestina estaban viviendo ciertas situaciones. Por eso les digo, es un contexto judío. El Evangelio de Mateo fue escrito en un ambiente
con fuertes raíces judías y tradiciones religiosas que a ellos no les eran desconocidas. Ellos las sabían perfectamente y Jesús, pues, por lo tanto, también lo sabía, ¿verdad? Recuerde que fue el medio donde él se movió, pero también tenían una influencia greco-romana. O sea, todo esto uno lo puede sacar, yo se lo mencioné también la vez pasada. Tenemos Biblias de estudio que son buenísimas, solo que sí, por favor, escoja bien en eso, porque las Biblias de estudio tienen toda la introducción al libro. Entonces, todas estas cosas las he sacado, ya requirieron un estudio anterior a este momento, ¿verdad? Porque ya leí diferentes libros, pregunté a diferentes personas que gracias al Señor ha puesto cerca de mi vida para poder instruirme. Entonces, también había una influencia grecorromana. El texto refleja también la influencia cultural y política del mundo en el momento de su composición. Hablando de Mateo, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán, creo yo, y si no, pues se los digo, que tenemos un solo evangelio, pero hay cuatro versiones, cuatro testigos, cuatro personas que escribieron sobre el evangelio. Y el evangelio básicamente es lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando él anduvo aquí entre los seres humanos, siendo un ser humano. Y que tenemos tres evangelios que son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios tienen una perspectiva de una influencia, como les digo, judía, pero también del momento político en el que estaban viviendo. Entonces Mateo quiere ocuparse de las expectativas mesiánicas. El periodo estaba marcado por que estaban esperando la llegada del Mesías. La comunidad judía estaba a la expectativa, ¿verdad?, de que iba a llegar el Mesías. Sabemos que no todos la recibieron, pero en el caso de los que sí recibieron el Evangelio de Jesús, anduvieron con él, conocemos de los 12, pero más que los 12, ¿verdad? Habían otras personas cercanas que le seguían y que estaban involucrados también en ser discípulos de Jesús. Querían conocer las enseñanzas de Jesús y fueron encargados también de darla a conocer posteriormente. Entonces, el énfasis de Mateo tiene que ver con estas situaciones. ¿Cómo sabemos esto? Ya les digo, ¿verdad? Leí sobre Mateo, estuvimos investigando en la Biblia de estudio, en el diccionario bíblico. Miren, ese es un instrumento que de verdad yo les animo a tenerlo, porque ahí podemos buscar, es que de verdad los diccionarios bíblicos, hay varios, pero son bien gruesos, si usted lo ve. ¿Por qué? Porque hay mucho que nosotros necesitamos saber y conocer. Yo les decía la vez pasada que el que yo utilizo más es el de Vila Swain, que es el nuevo diccionario bíblico ilustrado de la editorial CLI. No es propaganda, ¿verdad? Pero es el que comenzamos a utilizar ya muchos años y es importante. Todas esas investigaciones, usted quiere saber acerca del contexto del libro en sí, porque recuerde, por favor, cuando vemos un pasaje, cuando vemos un párrafo o un texto, vemos todo lo que está relacionado con él en el libro en el que se encuentra, porque eso es bien importante. Eso nos dice del escritor, nos dice del enfoque, del énfasis que él quería hacer. Y pues también encontramos que pues es una parábola. Entonces, me gusta una definición que encontré en otro diccionario que dice que una parábola es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Miren qué bonita, porque es cierto, las parábolas eran eso, eran formas. ¿Qué es oratoria? Es la capacidad de hablar en público, ¿verdad? Y Jesucristo utilizó este método, esta figura del lenguaje, para demostrarles enseñanzas a los que realmente le seguían y las escondió de otras personas. Y lo vamos a ver ahí en el contexto de estos versículos que vamos a ver, que lo dice. Al final de la parábola dice, y lo vamos a ver, pero solo lo adelanto, lo anticipo. Él le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ay, ojalá que nosotros tengamos oídos para oír, de veras, que podamos realmente interesarnos en lo que Jesús dice para poder comprender su mensaje. Voy a repetir, por si a alguien no le quedó claro, dice que es uno de los métodos del arte de la oratoria, o sea, del arte de hablar en público, para ilustrar una verdad moral o religiosa
comparando con algo de la situación, una situación de la vida diaria. Y eso fue lo que Jesús hizo con esta parábola. La estructura es simbólica porque es parábola, quiere decir que utiliza símbolos para representar las diversas reacciones humanas ante el mensaje espiritual. ¿Cómo sabemos esto? Pues después de estudiarlo. Aquí yo les estoy anticipando porque ya hice el estudio. Pero también tiene una narrativa sencilla. Ay, es que las parábolas, miren, de verdad, si la gente se pierde es porque de verdad no quiere esforzarse en entender y no quiere hacer comprensión de lo que realmente Jesús estaba diciendo en aquel momento, pero también la palabra de Dios sigue siendo, ¿verdad? Efectiva, sigue siendo eficaz. Entonces es una narración sencilla, simple, que transmite, simple, pero no hace que no sea importante, quiere decir que es fácil de comprender en ese sentido. También transmite enseñanza profunda y accesible para todos los oyentes, pero para todos los oyentes que quieren oír. Porque si alguien entre los que llegaban a escuchar a Jesús realmente no estaba interesado, sino que hay que andar pues, ahí en donde andaban y todo eso, y escuchar, y quizás, no sé, como muchos ahora, lastimosamente, que van a las iglesias, reciben el mensaje, pero ya estuvo bien, no me despertó, pude descansar en ese tiempo. Sí, y miren, a mí me da tristeza que a veces hasta jóvenes, cuando visito iglesias o a veces en la mía también pasa, que de repente digo que están tan dormidos. Miren, uno puede estar muy cansado y eso lo entiendo y puede suceder alguna vez quizá. Yo la verdad, no sé. No sé, pero puede suceder. Pero los que siempre se están durmiendo, ay, no sé, a no ser que tengan alguna situación médica, ¿verdad? Que les permita eso o que les obligue a eso, yo no entiendo. Porque cuando alguien nos está estudiando la escritura, nos está enseñando la escritura y a nosotros nos interesa aprender, ¿cómo me voy a dormir? Pues, perdonen, vaya el comentario mío, pero es algo que yo no entiendo, no entiendo de verdad. Entiendo si alguien se está durmiendo alguna vez, eso puede pasar, puede estar muy cansado, puede haberse desvelado, no dormido bien, lo que sea, humanamente. Pero que siempre se esté durmiendo, a mí lo que me dice es que, aunque tiene oídos, no quiero oír. Perdón, vea, espero nadie se sienta aludido, pero, pero se da. Bueno, hay una respuesta al mensaje también en el sentido de la parábola. Cada tipo de tierra representa una respuesta distinta al mensaje espiritual, desde la aceptación hasta el rechazo. Ven lo que les digo, o sea, puede ser que la misma enseñanza para diferentes personas signifique diferentes cosas, dependiendo de lo que hay en su mente, en su corazón, en su deseo de conocer a Dios. Pero yo estoy segura que si nosotras estamos aquí es porque sí queremos conocer la palabra. Entonces espero que por lo menos, les decía, que por lo menos nos ayude a despertar el interés de buscar lo que realmente dice la palabra. Es un propósito y una audiencia original del pasaje. La enseñanza del mensaje, el pasaje tiene como objetivo instruir sobre la recepción del mensaje del reino de Dios entre sus oyentes. Miren qué lindo eso de verdad. Miren, Jesús fue tan, bueno, es que no sé, me quedo corta con las palabras para decir el amor tan grande de Jesús, de querer expresar de una forma en la que ellos pudieran entender. El que quisiera de verdad podía entenderlo porque era algo que ellos conocían, era algo que ellos veían. A mí que me abren de siembra, pues no me dice mucho porque yo nunca he sembrado. No sé si he sembrado, y me acuerdo, incluso en el colegio, ¿verdad? Me hicieron sembrar frijoles para verlos crecer. No sé si le pasó a usted. En el colegio donde yo trabajé también lo hacían las maestras de ciencias. Pero bueno, hemos visto en alguna situación, pero no como ellos, que era su vida diaria, era de lo que ellos vivían, era lo que se estaba desarrollando en su contexto. Era una audiencia judía, el mensaje está dirigido a ellos porque ellos enfrentaban dificultades para aceptar las nuevas enseñanzas religiosas. Recuerdan, esperaban al Mesías, pero no querían reconocer quién era el Mesías. Y ellos querían que fuera alguien político, que pusiera y que peleara por ellos, qué sé yo, qué cosas humanamente ellos querían, pero entonces había desafíos de aceptación. La audiencia enfrentaba desafíos, no querían aceptar la nueva enseñanza sobre un reino de Dios que era enfático en el amor y era enfático en el amor a Dios y luego en el amor al prójimo. También quiero que veamos, ahora sí, vamos a detenernos un poquito, aliste su Biblia, por favor, queremos ver el texto
Vamos a hablar sobre él, vamos a leer, vamos a ver, aquí les puse también las diferentes partes donde se encuentra en las otras narraciones del Evangelio. Recuerde, por favor, es un solo evangelio, no hay cuatro evangelios, es un evangelio narrado por cuatro personas. En este caso, la parábola del sembrador, en el que vamos a ver nosotros, se encuentra en Mateo, se los mencioné, Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y le voy a pedir a alguna de mis hermanas que está aquí conmigo, por favor, que lo pueda leer. Ujú. Ajá, Dice Mateo. así, Aquí, aquel, sigue Chelita. vale. Aquel día, sí, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, hermana Cheli. Esto también se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9 y en Lucas capítulo 8, del 4 al 8. Si usted va a utilizar este método, yo le sugiero que lo lea en las diferentes narraciones del Evangelio, ¿verdad? Esto pues yo lo hice y ahorita quizás no lo vamos a hacer por la situación que usted ya sabe, ¿verdad? Que no quiero que nos tardemos 2 horas, porque ¿verdad? Pero sí, quiero que veamos el texto ahorita aquí y que digan qué cosas tenemos que observar. A ver, ayúdenme en Facebook, por favor, hermanas, ayúdennos. ¿Qué cosas tenemos que observar? ¿Cómo empieza la narración? Ajá, Nos ayuda a observar que hubo un día en el cual el Señor Jesús, ajá. Va, espérame ahí, Sonia, espérame. Ahí, aquel día. Muy el, bien. Esa es la primera observación que podemos hacer. ¿Cómo inicia el texto? ¿A qué estar haciendo referencia aquí? Quizás no sé si eso es lo que me ibas a decir. ¿Cuál era el día? ¿Cómo podemos saber a qué día se refiere? espérate, A no ver, sé, ajá, ah, no sé, tendría que leer más a qué día se está refiriendo. ajá, veámoslo ahí, veámoslo, por favor. ¿A qué día se refiere? ¿Cómo lo podemos, primero díganme, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos saber a qué día se refiere? Habría que leer los versículos antes. Anteriores, muy bien, gracias, hermana Miriam. Posteriores para sí. Ajá, en los versículos anteriores, ¿de qué está hablando? Lo que estaba pasando ahí es que Jesús estaba enseñando y llegan su madre y sus hermanos y le dicen, y lo llegan a buscar y se sientan afuera y dicen, llámenlo, ¿verdad? Y entonces cuando lo llaman, él dice, mi madre y mis hermanos, ¿son quiénes? Aquellos. Los que estaban ahí con él, ¿verdad? Los que hacen la voluntad del Padre, dice él. Entonces, en ese mismo día viene Jesús y en lugar de irse para donde estaban su mamá y sus hermanos, porque para él lo realmente importante, y por favor no haga aplicaciones ahí, vea, porque es lo que estamos viendo en el contexto. Lo que es realmente importante para Jesús era desplazarse a donde le iban a escuchar más personas, o sea, seguir enseñando. Entonces, en aquel día, cuando había pasado eso, que para el narrador del Evangelio le pareció importante enfatizar el enfoque de Jesús.
Entonces dice que Jesús salió, se fue. Es otra cosa que podemos notar. Dice que salió, ¿verdad? ¿Y a dónde se fue? A la A playa. descansar, a Ah, descansar a la playa. Al mar, dice. Ajá, dice que se fue. Ajá. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué más pasaba cuando Jesús salió? ¿Se fue él solito? Empezó a llegar mucha gente, dice. Mucha gente. Ven, esto era lo que Jesús sabía que iba a pasar. Él no estaba tan interesado en hablar con su familia, sino en hablar con las personas necesitadas de él. Y dice que me gusta mucho cómo el narrador del Evangelio nos pone detalles. Vean, por favor, él dice que se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, fíjense qué bonito. Primero se sentó, en el versículo 1 se sentó. O sea, quizás él estaba como, a ver qué pasa, ¿verdad? Salió y se sentó junto al mar. Pero se reunió mucha gente. Y entonces Jesús dijo, aquí no me van a oír bien. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue a una barca. Se fue a una barca. ¿Qué era lo que él quería hacer, lograr con eso? ver a los que estaban escuchándole. Muy bien, él quería ver a la gente y que la gente le viera. O sea, miren el Ujú. púlpito de Jesús. Él no estaba interesado en tener un púlpito brillante o como ahora hay un púlpito muy bonito, ¿ve? Así de vidrio o no sé, son de plástico, lo que sea, pero son transparentes, muy bonitos, con figura. Jesús utilizó lo que él tenía, lo que él podía, cómo él podía salir de en medio de todos y ponerse en una barca. Y luego dice que se sentó otra vez y toda la gente estaba en la playa. ¿Saben qué idea me da cuando dice que se sentó otra vez? Que Jesús estaba tranquilo. Él sabía Ujú. en lo que estaba, él estaba enseñando. Y eso era lo que él quería seguir haciendo. Y entonces dice que les habló muchas cosas. Esa es otra cosa importante. ¿Por qué muchas cosas? Porque la gente era ignorante y necesitaban saber muchas No cosas. vale preguntar, hijo. Dice que les enseñaba por parábolas. ¿Por qué es importante decir que por parábolas? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Probablemente en las parábolas él iba a dar ejemplos de la vida Ajá. diaria. Ujú. ¿Y cuál sería el propósito de eso? Aquí estamos tratando de hacer de una vez lo de la interpretación para avanzar, ¿verdad? Porque en Que la observación, comprendieran, que comprendieran lo que él les estaba diciendo, tal ujú, vez en un lenguaje más apropiado a ellos. ajá, algo que ellos pudieran entender, ¿verdad? Algo que ellos pudieran, sin mayor dificultad, sin mayor investigación, ellos podían entender de lo que Jesús les estaba hablando, lo que les estaba diciendo. Entonces, lo que les iba a decir, él sabía que era importante. Aquí iríamos viendo cada versículo, cada detalle y cómo él les fue narrando de manera que pudieran irlo como, no sé si a usted le sucede, pero cuando uno mira, va, por ejemplo, con lo que le decía de las obras de Agatha Christie, uno se va imaginando las cosas, cuando lo va leyendo, lo va imaginando. Esa era la idea aquí cuando Jesús se los estaba diciendo que ellos pudieran irse imaginando. Si ellos incluso no habían sembrado, pero habían visto cómo se sembraba, que por cierto, en ese tiempo, según lo que investigué, no hacían como se hace ahora, surcos, y no tenían tampoco semillas mejoradas que iban a dar muchos frutos, sino que eran semillas, simplemente vean lo que sembraban y lo hacían en terrenos con muy poca preparación. Lo único que Dios les había dicho en su palabra era que tenían que dejar el séptimo año para cultivar, para que pudiera descansar la tierra, ¿verdad? Que sabemos que eso es parte del proceso de recuperación que la tierra necesita. Pero bueno, entonces ya aquí nosotros sacamos de cada versículo qué era lo que estaba sucediendo, cómo va diciendo, por qué lo va diciendo. En este caso ellos entendían perfectamente, se esperaba, ¿verdad? Que ellos entendieran. No sé, es como que a nosotros nos hablaran ahora, qué sé yo, vea, de internet. Si hace algunos años nos hubieran hablado y lo hicieron,
probablemente nos quedábamos en la luna. ¿Verdad? Yo, miren, yo me acuerdo cuando por primera vez estuve frente a un computador, eran mucho más grandes, ¿verdad? Y mucho más, no sé, así rústico. Y yo me acuerdo, ¿y esto dónde se enciende? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? No sabía, no entendía, no conocía, alguien tuvo que decirme. Y ya después, a mí me gusta mucho esto. No, yo sé que no es de mi época, pero me gusta, me interesa. Entonces yo me he metido a travesear, y a veces me ha resultado bien, otras veces no, ¿verdad? Pero en el caso de ellos, ellos sabían de lo que Jesús exactamente les estaba hablando, porque si no lo habían hecho, lo habían visto. Y bueno, aquí ya esto es todo lo que se relaciona sobre esto de la semilla. Va, por ejemplo, ¿qué palabras se repiten en esta narración? Su micrófono, si me está ayudando. ¿No? Semillas. Semillas, por ejemplo, ¿verdad? Y se habla de diferentes tipos de semillas. No, No, pero ¿verdad? sí de diferentes tipos de tierra. Exacto, eso lo podemos ver. Entonces, todo eso lo vamos anotando como observación. Habla de un tipo de semillas, o sea, las semillas, que el sembrador es el sujeto importante. Se habla de que hay un tipo de semilla que es o sea, de semilla, que es la que él va a sembrar. Pero sí, como dice Mana Miriam, nos habla de diferentes tipos de tierra donde fue sembrada la semilla, ¿verdad? Donde fue eh, tirada la semilla, porque básicamente así era como ellos sembraban. Entonces, vemos también cuáles son los tipos de tierra. Perdón, Trini, Sí, sí, fíjate que al leer del verso 3 la segunda parte donde dice, el sembrador salió a sembrar. ajá, Me lo imagino, aun cuando nos da la descripción, la siguiente, la descripción de tres hechos, ¿verdad? ¿Dónde cayó la semilla? Que el sembrador, cuatro. cuatro, perdón. Ujú. Yo me imagino el sembrador con su sombrero, con su morral, con toda su indumentaria del campo, tirando la semilla, caminando y tirando la semilla, porque aun cuando no se menciona el mismo sembrador en cada diferente tierra o terreno, es la misma persona que está ahí Sí, implícita, aun cuando no se describe otra vez la misma persona. excelente observación, Sonia, porque sí, esa es la otra cosa. La semilla es la misma y el sembrador es el mismo. O sea que no sé si estás diciendo, Almi, pero tienes tu micrófono apagado. No sé si estás diciendo algo. Te veo, pero no. No, 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 es lo No, que solo estaba pensando. diciendo. La única diferencia es que ese sembrador no tenía morral y no tenía sombrero, Sí. digo yo. Sí, eso es El algo como sembrador. posterior, ¿verdad? Sí. Sí, porque, Ajá. Es lo que yo me imagino, porque vi un pero nada que sembrador. ver, fíjate. Sí, Sí, esas son las cosas, por eso se inventa la gente cosas, ¿me entiendes? hablando Cuidado. de lo que no hay que hacer. Porque, o sea, pensando en el momento, pensando en la audiencia de ellos sí podían identificar, ok, un sembrador judío. ¿Cómo sería un sembrador judío, verdad? Exacto. Ujú. Si usaba algo para cubrirse, pues a saber, no se ve a los judíos con sombreros como nosotros nos conocemos, pero sí tal vez usted puede Ujú. tomarse a saber. Pero un morral, tal vez no un morral, sino que tal vez una especie de bolsa, esas cosas. ¿Ah? Bolsa. Ujú. Ujú. Pero sí, Es, los detalles ya los dijeron. Es una semilla misma, una semilla y un sembrador. ajá. Tierras Sí, diferentes. Ah, esos sí, son. Pero Sonia lo occidentalizó, ¿verdad? Pero sí, la idea es que tenemos que tratar. Hay un libro, y tampoco es promoción, ¿verdad? Pero hay un libro que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús, en el, en el que ellos se encontraban y cómo era que ellos hacían las cosas. Porque sí, o sea, no era como nosotros. Como les digo, tampoco era que hacían surcos, porque uno sí,
Incluso encontré ilustraciones, cuando estaba leyendo, encontré ilustraciones así, ¿verdad? Que decían el sembrador salió a sembrar, así como lo estaba describiendo Sonia, y con surcos en la tierra, y no, pues, o sea, no era así en ese momento, en ese tiempo. Su cultura era diferente, y hasta la fecha es diferente, pues, pero en ese tiempo era mucho más rústico, era mucho más limitado. Ellos no eran gente de mucha posición que iban a tener terrenos así bien limpios y con surco, ¿no? O sea, no, ellos era así. ¿Ve? Entonces, cuando ellos escucharon esta enseñanza de Jesús, muy probablemente a eso se imaginaron, ¿verdad? Eso estuvo en su mente. Y Entonces, sí, perdón, adelante. Ajá, sí, Sonia. yo creo que este es un ejemplo perfecto de lo que tú nos estás enseñando de no hacer, porque yo contextualicé de acuerdo a lo que yo conozco y justo lo que vi el día de ayer, me vino a mi mente mi forma de, mis experiencias aplicadas a algo que no había investigado. Yo ya escribí esto de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Ese libro hay que buscarlo para poder entender y conocer qué tipo de sembrador para tener la imagen correcta que la escritura nos está dando. O sea, no hay que hacer lo que yo hice. Gracias. Gracias, Sonia, por ser tan enseñable. Pero sí, idea, ¿verdad? Que nosotros seamos conscientes de cómo nuestra tendencia es así. Y miren, yo diría que en un caso así, pues malo no está, porque lo que estoy tratando es de entender mejor lo que estoy leyendo, ¿verdad? Pero originalmente, en un proceso metódico de estudio de la palabra, yo sí tengo que buscar cómo era en el tiempo en el que fue dicho, para quienes fue dicho. Eso es lo que estamos tratando de enfatizar aquí, ¿verdad? De que no se trata de apropiarme de un solo de lo que la escritura dice. Realmente dijo, a quiénes se lo dijo, por qué lo dijo. En este caso, Jesús estaba, como ya vimos en el contexto, Jesús estaba en medio de una situación en que él tenía que ser reconocido como el Mesías y sus enseñanzas como valiosas. Pero, si ustedes ven, y me voy a adelantar un poco por el asunto del tiempo, lo que les dice en el versículo 9, esto resume, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es la idea aquí? Miren, yo se los digo a todos ustedes, pero no todos me van a oír, ¿verdad? Y sabemos que no fue así. En el contexto también posteriormente podemos leer también cómo Jesús mismo les explicó luego a sus discípulos, porque ellos les dijeron, Señor, ¿y por qué les habla por parábolas? ¿Por qué nos habla por parábolas? Porque habría sido más fácil que les hubiera dicho lo que les dice después, que es la explicación, ¿verdad? Cuál es el terreno de las piedras, lo que va a pasar, el terreno de los espinos, lo que va a pasar, y como eso ya aplicándolo, ¿verdad? Pero estoy tratando de decirles que no es lo que hacemos de una vez, pero en el caso de específico de esta parábola, Jesús les dio la explicación a ellos para que no quedaran ninguna duda, a ellos, no a todo el mundo. Todos oyeron esto, todos los que estaban ahí escucharon esta parábola, pero ya la explicación ya se las dijo Jesús a sus discípulos, a los que estaban más cerca de él. Pero entonces, ya observamos, solo hemos visto los primeros versículos, pero ya vimos varios detalles y como Sonia decía, hasta lo que no debemos hacer, ¿verdad? Que contextualizar nosotros, sino que lo que queremos es lo que el texto realmente dice. Cuando ya tenemos lo que el texto realmente dice, quiero que veamos el siguiente paso, que tiene que ver con que identificamos lo que, lo que se está hablando, lo que se está diciendo, el entorno en el que fue dicho, todo eso de los detalles que Jesús les da en la narración. Y entonces, como parte de la observación, hacemos un análisis de las palabras, un análisis histórico del contexto, lo que ya les mencionamos también, buscamos, ¿verdad? Como les digo, ahora en Internet podemos investigar tantas cosas y tan fácil que, pues si no lo hacemos es porque no queremos, porque o quizás no consideramos tan valioso. Mire, yo no sé, pero si consideramos la palabra como realmente valiosa, vamos a escuchar cualquier momento
en el que podamos ir a ella de una forma real, interesada en sacar de ella la enseñanza, sacar de ella el jugo, diríamos, ¿verdad? De lo que la Biblia realmente nos dice y lo que fue dicho. Cuando ya tenemos esa lista de cosas, especialmente, yo pensé, a menos que usted tenga una memoria muy, muy buena, yo le sugiero que las cosas de observación las anote. Todo eso que hablamos y mucho más que pudimos haber hablado sobre los terrenos, cómo son, cuáles son las descripciones que se da de cada uno y todo eso, lo anotamos. Ya cuando tenemos esas anotaciones, entonces queremos interpretar. Y la interpretación deductiva es cuando ya nosotros comenzamos a tratar de encontrar el significado de cada cosa, de cada detalle que fue dicho y la influencia del entorno, o sea, del medio en el que Jesús lo dijo, todas esas cosas que nosotros podemos considerar como valiosas en el mensaje original de los versículos que estamos estudiando, del párrafo que estamos estudiando. Recordarles, por favor, que leemos los versículos anteriores, a veces cambia el tema y eso lo reconocemos solo ahora ya en el proceso de la interpretación. Cuando ya estamos aquí en este proceso de interpretar, encontramos también las relaciones entre los tipos de suelo y la respuesta humana del suelo. O sea, hacemos ya una comparación. Entonces ya vemos que el primer tipo de suelo del que se habla se relaciona con una actitud indiferente, que cae junto al camino, entonces vienen los pájaros y se la comen. Eso sucede con las personas que oyen el mensaje de la palabra, pero en lugar de apropiarse de él, lo dejan ahí y viene el enemigo, vienen las diferentes situaciones, circunstancias y desaparece. Y vemos tantas personas así que últimamente me ha dado tristeza eso porque conocí una persona que hablando con ella me decía, no, si yo tratando de evangelizarle, me decía, no, si yo ya conozco al Señor y yo ya estuve 10 años en una iglesia y comenzó a contar algunos detalles, ¿verdad? Pero entre los detalles que contó me dice, me fui porque me peleé con una hermana. Ay, Dios mío, dije yo. Miren, eso puede pasar, si no acuérdese de Filipenses, ¿verdad? De ahí, sí. Pero pueden haber diferencias, podemos incluso no estar de acuerdo e incluso hasta intercambio, ¿verdad? De ideas y de cosas, pero si somos cristianos, ¿qué va a pasar? Por favor, alguien que me responda, ¿qué puede pasar? Okay. Bueno, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar una unidad, en un sentido, ¿verdad? De pensar lo mismo y se nos exhorta a eso, sean de un mismo sentir. Sí, pero Pero en el hecho de sentir, de sentir no es la idea que vamos a pensar lo mismo. Es la idea de que nuestro sentir es ser agradables a Jesús y ajá, amarnos, amarlo a Él y luego entre nosotros. Entonces, aunque yo no piense igual, yo te amo igual, ¿vea? amén. Entonces, ese es Amén. un solo sentir, ¿vea? Entonces, superamos las cosas. Incluso que no lleguemos a un acuerdo. Llegamos al acuerdo de que las dos amamos a Jesús y que vemos las cosas de una manera diferente. Pero eso no evita que podamos tener una relación. Yo le digo a veces con mi esposo, no estamos de acuerdo en todo. Incluso, por ejemplo, él dice, yo esto lo veo así como que lo que quiere decir es esto y esto de la escritura. No son tampoco cosas que se contradigan, digamos, ¿verdad? Pero no vemos el mismo énfasis en un pasaje, ¿verdad? Así como los narradores de los evangelios, por ejemplo, uno nos enfatiza el aspecto judío, otro nos enfatiza el aspecto del amor, otro nos enfatiza, qué sé yo, ¿verdad? Ahí hay mucho que cortar, pero son diferentes enfoques de acuerdo a nuestra personalidad. No contradecimos lo que la palabra dice nunca. Pero bueno, volviendo al punto, una actitud diferente es lo que yo vería en esa persona que le digo que me dijo, me fui porque me peleé con una hermana y ya dejó de congregarse y ya no busco nada más nada de Dios. Y si ustedes la oyen hablar conmigo, habla de Dios. Pero en un grupo donde nos encontramos, ay no, la una cosa que créanme, yo no sé si han oído esa frase de vergüenza ajena. Yo siento vergüenza por las cosas que ella dice ahí. A veces publico unas cosas que, ay no, da pena. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó?
tuvo una actitud indiferente, una situación de mal, malas relaciones la hizo caer. Entonces cayó en el camino y se perdió la semilla. Y otra, una actitud superficial, que por ejemplo cuando primero es la que cae junto al camino, luego es la que cae en las piedras, ¿verdad? Entonces en las piedras no echa una raíz profunda porque solo hay tierrita sobre las piedras, ¿verdad? Solo hay tierrita. Entonces cuando viene el sol, dice, se secó y hasta ahí llegó. Igual, ¿verdad? Cuando hay situaciones adversas, cuando hay cosas. Entonces yo estoy interpretando ahí cuáles son las diferentes situaciones que se dan de acuerdo a lo que Jesús estaba enseñando. Y la tercera, pues una actitud preocupada entre espinos, ¿verdad? Que comenzó a crecer, pero los espinos crecieron mal. Fíjense que ahí a mí me da la idea de que no era una mala tierra del todo, porque los espinos crecieron mucho. Y la semilla pues se ahogó, porque no creció con la misma fuerza. Pero cuando llegamos al cuarto tipo de tierra, cuando Jesús dice una buena tierra, entonces está hablando de un suelo fértil. Y este representa los corazones receptivos que permiten una abundancia, fructifica espiritualmente. Ay, ojalá que sean buena tierra. Anoche oraba yo y le decía, Señor, por favor, haznos buena tierra, que realmente podamos crecer, que podamos buscarte, que podamos ser personas que crezcamos en nuestra relación con Él de tal manera que demos fruto. Y esto se lo voy a resumir porque ya avanzamos bastante en el tiempo, pero miren, es bonito pensar cuando habla de fruto de la escritura. Comencé a preguntar y analizar también sobre esto del fruto. Y lo primero fue Juan 15, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Permaneced en mí para que llevéis mucho fruto, dice. ¿Y cuál es el fruto ahí? Es, en el versículo también lo menciona, que es que nos amemos los unos a los otros. Que con eso vamos a demostrar que estamos pegados a Él, que estamos buscando lo que les decía. No quiere decir que vamos a pensar igual necesariamente. No quiere decir que vamos a dar los mismos énfasis, incluso de un mismo pasaje. Nosotros, de acuerdo a nuestras vivencias, igual que con los evangelistas, de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestros enfoques, de acuerdo a nuestras preocupaciones y todo eso, nosotros vamos a tener un enfoque diferente. Pero eso es lo lindo, que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer la aplicación que necesitemos. Y allá para el otro punto, ¿verdad? Pero entonces, como parte de la interpretación, hacemos reflexiones personales de una manera espiritual y también un compromiso con el crecimiento. O sea, yo quiero interpretar lo que la Biblia dice para después llegar ya al punto que todo el mundo quiere siempre, que es la aplicación personal. Y de verdad necesitamos hacer la aplicación personal, porque si no, pues como les decía mi maestro que me dijo, cortemos de la Biblia lo que no podamos aplicar siempre, toda la escritura. Es que por eso dice toda, cuando habla de toda, no queda nada fuera, toda la escritura, incluso lo de las partes que a algunas personas no les gustan, que les dan serios problemas del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios les dijo, acaben con todo, y todo es todo, pues, o sea, no tenían que dejar nada con vida. Y si recordarán, el caso de Saúl fue ese, que él dejó con vida al rey, dejó con vida a lo mejor de las ovejas y no sé qué, cuando Dios le había dicho, acaben con todo. Y entonces Dios le dice, es necesario y es mejor por medio del profeta, ¿verdad? Es necesario y mejor obedecer y no los sacrificios, porque fue lo que le dijo, guardamos lo mejor para sacrificárselo a Dios, pero a Dios no le interesan los sacrificios que vienen de un corazón egoísta. Eso es harina de otro costal, ¿verdad? Pero si queremos aplicar, queremos lo que el pasaje realmente dice. Entonces, en esta aplicación ya vemos que Jesús les dio la enseñanza, Jesús les dio incluso la interpretación a los que estaban más interesados. Porque yo la primera vez que vi esta parábola, yo dije, ¿y por qué no se la dio a todos? ¿Pero por qué? Pues porque no todos estaban interesados realmente. Algunos andaban ahí como de paseo, ay, vamos, ¿dónde van todos? Aquí en El Salvador dicen, ¿para dónde va la gente? Para dónde va Vicente, algo así.
O sea, sí, la gente, vamos, vean, vamos, sí, vamos, pero no estaban realmente interesados. Cuando nosotros estamos realmente interesados, y ahí les voy a hacer ya una aplicación, cuando estamos realmente interesados, Jesús nos da, el Espíritu de Dios nos da por medio de su palabra y nos enseña. Y aquí ya podemos aplicar para nosotros lo que hemos visto que les fue dicho a ellos, que era necesario que fueran buena tierra. ¿Qué significaría eso para nosotros? A ver, ayúdenme. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Los micrófonos? Ajá, La pregunta es, ¿qué significaría para nosotros ser buena tierra? ajá. Receptivos a que todo el nutriente, toda la capacidad de la que nosotros somos capaces de tener, de escuchar la palabra con la intención de obedecerla para que se quede en nuestro corazón y en el corazón la semilla va a hacer su propio trabajo. La semilla, la escritura va a ser en nosotros ese producto, ese cambio. Ella va a crecer en nosotros porque el corazón está receptivo, dispuesto a obedecer. Podría Muy ser. bien. ¿Y qué implicaría eso? ¿Qué implicaría para mí, Sí, para ya estamos en la aplicación. Ajá. Recuerde que aquí hacemos un ejercicio nada más, ¿ve? Sería mucho más detalles, pero aquí es un ejercicio. Entonces, ¿qué implicaría ya para nosotros? implicaría, viendo lo del pasaje de Mateo, Ujú. implicaría que de fruto, Que implicaría dé fruto, un muy cambio. bien. ¿Y cuál sería el fruto que Dios espera de nosotros? Ujú. Y llegar a ser a la imagen de su hijo y hacer frutos de arrepentimiento. Y no sé qué más sigue el pasaje en cuanto al fruto que debemos de, pero sí Ajá. está como resultado natural de una buena tierra, de ser receptivos, de escuchar con la intención de obedecer. Es eso, que haya un resultado positivo de fruto, un fruto permanente que no solo bendice al arbolito que está creciendo, sino a los demás. Pero no sé si Obediencia es lo que a te la pregunto. palabra. Algunos de los frutos es eh, pensando en que tenemos que tener recepción. En Ajá. ese sentido, si hay recepción, tengo que tener una mente abierta a lo que Dios me Ujú. está diciendo, porque, y ahí hay muchas implicaciones, porque traemos contexto, traemos ya cosas, así lo hemos hecho todo el tiempo, así es, y me cierro en eso, no permito que Dios habló de esta manera. Ah, pero es que aquí lo hemos hecho así. Y Dios está aquí en ese momento de de la historia para la iglesia o para mí. Dios está diciendo, vamos a empezar a hacer las cosas así. Aquí me van a mostrar que me obedecen, que me aman, que quieren hacer mi voluntad, ya no la que usted quiere. Y quizás lo que he hecho ha sido bueno. No estamos diciendo que no, pero quizás ese es el tiempo en que Dios me está mostrando hacerlo de otra manera para ganar más a otros, para que mi vida dé más fruto y que se vea que está creciendo, que el evangelio está llegando, digamos, de otra manera a otras mentes. Pensé en todo esto en ese momento que dijiste ahí, que era, que implicaba la buena tierra en ese sentido. Gracias a mi excelente resumen, sí. Es el reconocimiento de las distracciones, ¿verdad? De lo que nos evita dar ese fruto que Dios quiere que demos. Recuerde, le mencionaba Juan 15, tenemos que permanecer en Jesús para poder dar el fruto que Él espera que demos. Y ese fruto es el amor los unos por los otros, el compartir el Evangelio de Dios y no podemos dejar fuera el fruto del Espíritu, que Dios espera que sea parte de nuestra vida. O sea, y es un fruto, no son 9 frutos, ¿verdad? Sino que es un fruto que aparece en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu.
espíritu que Dios espera que demos también. Pero tenemos que reconocer las distracciones, enfrentar preocupaciones para poder madurar y poder crecer fuertes. También tenemos que vencer obstáculos espirituales. Hay un enemigo interesado en que nosotros no demos fruto. Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso. No le vamos a culpar a él de todo, ¿verdad? Porque muchas cosas son de mi propia naturaleza, de mis propios deseos, mis propias inclinaciones. Pero sí existe y sí nos pone tropiezo. Entonces, hay una propuesta que quiero hacerles como parte de la aplicación también, y es la oración constante, el estudio bíblico, esforzado, diría yo, y también ser parte de una comunidad de fe. Recuerde, por favor, esa es una parte importante que no debemos. Ahora, miren, después de la pandemia, mucha gente se ha quedado como, ay, lo voy a oír en línea. Y sería bueno si realmente nos centramos, nos sentamos a eso. Pero ¿qué sucede? Que estoy oyéndolo, pero de repente, ¡ih! No sé si le paré el fuego, voy a ir a ver. Y lo dejo ahí. Y, o qué sé yo, llegó alguien, tocó la puerta, el perrito ladró, me distrajo. O sea, no, no. Y además la parte de la convivencia y de la tolerancia, que es parte de mi crecimiento espiritual, lo que les decía. Yo no puedo creer que una persona que realmente conoce a Dios, una persona que realmente está tratando de obedecer, como decía Almi, de obedecer lo que la palabra dice, pueda decir, uy, ella viene aquella hermana, ella no le hablo. Ay, no, ¿cómo va a hacer eso? No, miren, yo no sé, a mí me cuesta comprender estas. No le digo que yo amo igual a todo el mundo, o sea, no hay cercanas a mí, hay personas con las que me gusta más hablar, estar, eh, compartir incluso del Señor y socialmente y todo eso, pero yo tengo que reconocer que si son mis hermanos y aun si no lo son, parte de mi testimonio y parte de mi fruto es la tolerancia y el amor, dice la Biblia, fíjense, todavía va más allá. El amor, si yo amo a Dios, a quien no he visto, y no amo a mi prójimo, a quien sí he visto, dice la palabra, soy entonces tenemos que aprender. Yo les confieso, yo he orado muchas veces, no, no muchas, pero algunas veces he orado, Señor, ayúdame a verle como tú le ves, porque yo solo quizás tiendo a verle los defectos a determinada persona. Entonces yo le pido, Señor, ayúdame a verle como tú le ves, ayúdame, porque quiero verle como una persona necesitada, una persona que quizás me resulta así pesada porque no sé, es lo que ha vivido, es lo que ha aprendido, pero no quiero responder tampoco de acuerdo a eso, sino que quiero mostrarle que soy tu hija. Y pues yo creo que esa es parte, ¿verdad? De nuestro fruto, de ser parte de una comunidad de fe. No sé si ibas a decir algo, Sonia, vi que conectaste tu micrófono. Sí, gracias. Gracias, Trini. Me quedé pensando en lo que tú dijiste y nos estabas ahondando, de que luego de la pandemia se volvió demasiado cómodo ya no ir a la iglesia. Después de la pandemia ya tuvimos una excusa o se tuvo una excusa para decir, hoy no voy. Hoy, y lo he escuchado y por eso me llamó muchísimo la atención. No voy y paso el mensaje al grupo de la sociedad de damas o a los grupos en los cuales está conectado y se dice, no, no se preocupe, yo lo voy a ver el mensaje en línea. Y así aprovecho para cuidar a los niños, para hacer esto, para lo otro, para mandar aquí, para un mensajito, limpiar la casa, pero estoy oyendo. Y eso se quita totalmente el tiempo dedicado, separado, con la mente totalmente enfocada tanto a la adoración en comunidad como aprender la escritura, adorar al Señor escuchando la palabra directamente preparada para nosotros. Entonces, sí creo, solo pensé importante recalcar en esto para no consentir ni tampoco caer en esta situación o dejar de estar en esta situación que se vuelve muy perjudicial para el crecimiento espiritual. Gracias, Trini. Cierto. Gracias por aclararlo, Sonia, porque es cierto. Miren, yo no sé usted, pero yo soy una persona que me distraigo con mucha facilidad.
Entonces yo por eso yo no me siento hasta atrás, a menos que de verdad no esté interesada en algo, estoy hablando de algo fuera, ¿verdad? De la iglesia, me siento atrás o que me de pena, pero normalmente en la iglesia yo me siento donde creo que voy a tener menos distracción. Yo no entiendo de veras cómo hay personas que van a la iglesia y allá está el niñito y empiezan a hacerle señas al niñito, a ofrecerle dulces. O sea, yo no lo entiendo. Perdónenme si soy yo la fuera del lugar, pero yo voy a la iglesia a escuchar lo que alguien, como dice Sonia, preparó, se esforzó, invirtió su tiempo en oración, en dependencia de Dios, algo que me quiere compartir y yo quiero saber qué es para, de acuerdo a lo que Él me diga, a lo que yo he estudiado personalmente de la palabra, que Dios me confirme, por ejemplo, cambios que tengo que hacer en vida, situaciones que tengo, a las que tengo que renunciar, o qué sé yo, ¿verdad? Diferentes cosas, eso es el Espíritu de Dios. Pero yo no entiendo las personas que llegan y se distraen así y no les importa, pues. O los que empiezan a ir al baño, ahí, ahí lo voy a decir. Ahí si lo oye alguien, pues, que lo tome por el lado malo. Pero, por ejemplo, en mi iglesia, nosotros tenemos el tiempo de alabanza y adoración y luego hacemos un receso para comunión, donde compartimos los unos con los otros y alguien pues comparte algo y así. Luego de eso, vamos ya al tiempo del mensaje, de la palabra directamente y eso. Y, ay, miren, a mí me puede que acaba de pasar el tiempo de comunión, esperan a que empiece el mensaje para levantarse para ir al baño. Ay, no entiendo. Yo cuando tengo que ir, aprovecho el tiempo de comunión, ¿verdad? Dejo de hablar un momentito con alguien y me voy al baño. Y luego sigo hablando o comiendo, lo que sea. Yo no, realmente no como ahí, pero, o lo que sea que voy a hacer. Pero que a mí me dice, o sea, es más importante el tiempo de comunión que el tiempo del mensaje de la palabra. Y la persona que se ha preparado ahí, ajá, sí, también, la persona que se ha preparado para darme algo de Dios ay, ¿qué le estoy diciendo? Sí, pero hay cosas como los que ponen a jugar con los niños. Yo sí entiendo que los papás tienen ni modo, ¿verdad? Si tienen a sus niños ahí, tienen que, pero los demás, eso es, o sea, y ya no se diga si está en la casa. Yo no sé, yo pienso que es difícil que una persona se concentre realmente estando en la casa y aparte de eso, que no aproveche el tiempo de comunión con los hermanos y el aprender a llevarnos, a tolerarnos, a amarnos con nuestras diferencias y todo eso. Entonces, para concluir, hay una comprensión profunda cuando nosotros utilizamos el método inductivo a conciencia. Esto nos facilita entender el mensaje real del pasaje, del texto, de la porción de la escritura que nosotros queremos conocer y queremos llegar al momento de ponerlo en práctica. Luego, cuando yo hago uso del método inductivo, yo también soy, ya en las aplicaciones, soy motivada a evaluarme, a saber, por eso les digo, si Perdón, Trini, si pudieras repetir, te exacto, quedaste, hermanas. Yo igual, yo trabajé con niños. perdón, Trini, disculpa, ¿Dónde cuando me quedé? con la evaluación personal, si pudieras repetirlo porque se quedó en silencio tu micrófono. Sí, Ujú. creo que mi internet está Sí, fallando. Sí, he ya visto está. aquí el rótulo de que la conexión está inestable. Sí, Sí. decía que en la evaluación personal nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro estado espiritual. No es que necesito publicarlo, vean, menos en las redes, Sí. pero sí necesito hacer un reconocimiento reflexivo de cómo estoy yo con Dios. Sí. Estas cosas que hemos mencionado, por ejemplo, y le decía que la hermana Aldita lo menciona también una situación ahí, tenemos que ser conscientes cuando nos eh, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, reconocer cosas que tenemos que dejar, superar, cambiar por amor y obediencia a Dios. Ujú. Él espera nuestro crecimiento espiritual y por medio de sus palabras somos confrontados. Ujú. Él promueve ese crecimiento y tenemos que hacerlo de una manera consciente, comprometida con él. O sea, no hay otra opción, no hay lo que
se llama medias tintas, ¿verdad? No puedo decir, sí, voy a obedecer a Dios en esto, pero en esto no. Si yo realmente quiero ser buena tierra, quiero dar fruto, tengo que dar el fruto de andar en comunión con Él, de andar en obediencia a Él, de compartir con otros también el mensaje de la palabra, ¿verdad? Eso es algo que ningún cristiano puede ni debe evitar. Si tenemos algo bueno, queremos compartirlo. Si tenemos algo que funciona, lo menos que podemos hacer es ofrecerlo a los demás para que puedan haber también los cambios necesarios en su vida. Entonces, el método inductivo es una herramienta que tenemos a nuestro alcance. No, miren, no necesita muchas cosas. Necesita la Biblia, necesita el tiempo, necesita la disposición, la oración y pues si tiene algún dispositivo, eso le puede ayudar. Oremos. Padre, gracias porque en esta mañana hemos podido ser conscientes de que te fallamos muchas veces en el estudio de tu palabra, pero queremos, Señor, ser hijas obedientes. Queremos ser personas que te buscamos como tú esperas que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles delante de ti y de esa manera también ser testimonio para aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús.